Hola, estimados estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones. Soy la profesora Pamela Pérez y en este video vamos a ver conceptos como el de producto interno y de bases ortogonales y ortonormales, como así también el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, ¿sí? Nos vamos a ocupar en principio de la primera parte, producto interno. Para eso vamos a repasar lo que ustedes vieron en la clase teórica. Definición de producto interno. Bueno, dado un espacio vectorial B, se llama espacio vectorial con producto interno si para cada par de vectores U y B existe una operación entre ellos llamada producto interno y denotada de esta manera, ¿sí? El símbolo puede ser S o puede ser simplemente paréntesis, que tiene como resultado un número real. Esta operación debe cumplir con las siguientes propiedades. Siendo V y W elementos del espacio vectorial y alfa un número real, la primera propiedad dice que el producto interno entre el vector U y el vector U, ¿sí?, siempre será mayor o igual que 0. En el caso de que el producto interno consigo mismo sea igual a 0, eso ocurrirá siempre y cuando el vector U sea el vector nulo, ¿sí? La tercera propiedad dice que el producto interno entre el vector U y la suma de B más W, eso es igual a la suma entre el producto interno de U con B con el producto interno de U con W, ¿sí? Bien, luego tenemos esta propiedad muy similar a la que estaba arriba, ¿sí? El producto interno entre la suma de U con B y W es igual al producto interno de U con W más B con W. Bueno, el producto interno es una operación conmutativa, así que si tenemos el producto interno entre U y B, eso es lo mismo que el producto interno de B con U. Y por último, en la sexta propiedad, el producto interno entre un múltiplo del vector U y B es lo mismo que el escalar alfa multiplicado por el producto interno entre U y B, ¿sí? Bien, algunos ejemplos de esta operación. En este caso, considerando el espacio vectorial Rn y este producto escalar, definido como la suma de los productos componente a componente entre estos dos vectores, ¿sí? Entonces hacemos x1 por y1 más x2 por y2 más xn por y sub n, que de manera simplificada se puede expresar con el símbolo de la sumatoria, ¿sí? Bien, ese producto escalar, que nosotros ya lo hemos visto en temas anteriores, es un producto interno, es decir, cumple con cada una de las propiedades anteriores. Siendo D sub n el conjunto de matrices diagonales de orden n, entonces si A y B son elementos de ese conjunto, podemos definir el producto interno entre las matrices A y B diagonales como el producto de los elementos que ocupan las mismas posiciones en cada una de esas matrices y que están sobre la diagonal principal, ¿sí? Luego hacemos la suma de dichos productos, ¿sí? Bueno, esa operación definida como se explicita aquí es un producto interno en D sub n, ¿sí? Bueno, siendo C en AB el conjunto de funciones continuas en el intervalo AB, entonces si f y g son funciones de ese conjunto, y si definimos el producto interno entre f y g como la integral definida de a en b de f de x por g de x diferencial de x, es un producto interno en ese conjunto, ¿sí? Fíjense en que la operación es una operación que puede definirse de manera arbitraria,
pero que será un producto interno siempre y cuando cumpla con cada una de las propiedades anteriores. Bien, en el trabajo práctico número 7, en el primer ejercicio dice, bueno, en el espacio vectorial R2 se define el producto interno siguiente. ¿Sí? Fíjense en que aquí tenemos una variante de la notación. En lugar del símbolo tenemos estos paréntesis, tenemos estos dos vectores de R2. Se define de la siguiente manera: primera componente por primera componente más 3 veces segunda componente por segunda componente. Y de acuerdo a esa definición de producto interno, aquí ya se establece que se trata de un producto interno, es decir, que cumple con las propiedades anteriores. Debemos determinar el producto interno entre estos dos vectores, la norma de este vector, determinar un valor de x para que esto se cumpla, dar un ejemplo de vector ortogonal a este vector y por último calcular la distancia entre dos vectores. Bueno, aquí se recuerda que definimos como distancia en un espacio vectorial B con producto interno. Se define distancia entre los elementos U y B del espacio vectorial como la norma de la diferencia entre dichos vectores. ¿Sí? Bien, nosotros vamos a trabajar con un ejercicio similar al que ustedes tienen en el ejercicio 1A. Bien, vamos a considerar el espacio vectorial R2 y vamos a trabajar específicamente con esta definición de producto interno. ¿Sí? Se define así: 2 veces el producto de la primera componente por primera componente más el producto de las segundas componentes. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es determinar el producto interno entre esos dos vectores con esta definición. La norma de ese vector, el valor de x para que esto se cumpla, un ejemplo de vector ortogonal a ese vector y por último distancia entre dos vectores. ¿Sí? Bien, empezamos con el primer inciso. Fíjense en que aquí nosotros tenemos definido el producto interno de esa manera: 2 veces el producto de las primeras componentes más el producto de las segundas componentes. Entonces, cuando nos piden calcular el producto interno entre estos dos vectores, debemos aplicar esa definición, es decir, hacer 2 veces el producto de las primeras componentes, es decir, 2 por menos 1 por 2, y a eso debemos sumarle el producto de las segundas componentes, que es 1 por menos 1. ¿Sí? Eso es igual, esto es 4 por menos 1 menos 4, 1 por menos 1 es menos 1, menos 4 menos 1 es igual a menos 5, y de esa manera queda determinado el producto interno entre estos dos vectores con esta definición de producto interno. ¿Sí? Bien, en el siguiente inciso debíamos trabajar con norma de un vector y para eso va a ser necesario definir norma de un vector. ¿Sí? En un espacio vectorial B con producto interno se define la norma de B como la raíz cuadrada del producto interno de B con B. ¿Sí? Además, tenemos esto: si U y B son elementos de B, diremos que estos dos son ortogonales siempre y cuando el producto interno entre ambos sea igual a 0. Definiciones que nosotros ya veníamos trabajándola cuando trabajamos con el producto escalar en Rn, o específicamente R2 y R3. Aquí tenemos una definición mucho más general. Fíjense en que las definiciones que tenemos para norma y para vectores ortogonales son muy similares a las ya trabajadas con anterioridad. Entonces vamos al segundo inciso, donde debíamos calcular la norma entre esos dos vectores. La norma del vector 3, 1, entonces será la raíz cuadrada del producto interno de dicho vector consigo mismo. ¿Sí? Aplicamos la definición de producto interno, es 2 veces el producto de las primeras componentes más el producto de las segundas componentes. Eso es igual, esto es 2 por 3, 6, por 3, 18, más 1, 19, raíz de 19. Por lo tanto, la norma de este vector
con la definición de Producto Interno con la que venimos trabajando será igual a raíz de 19. Pasamos al tercer inciso, donde la consigna dice determinar x para que la norma del vector 2x más 1 menos 1 sea igual a 5. ¿Sí? Bien, ¿cómo desarrollamos este ejercicio? Nosotros queremos que se cumpla esa igualdad. ¿Sí? Aplicamos la definición de norma según lo que nosotros sabemos, que es la raíz cuadrada del producto interno de un vector, de ese vector consigo mismo, y eso tiene que ser igual a 5. ¿Sí? Fíjense en que aquí, si elevamos ambos miembros al cuadrado, obtenemos que en el primer miembro se simplifica la raíz, mientras que en el segundo miembro obtenemos 5 al cuadrado. Bueno, ahora aplicamos la definición de producto interno definida, que será 2 veces el producto de la primera componente con la primera componente, ¿sí? Que como son iguales, entonces queda 2x más 1 al cuadrado, más el producto de las segundas componentes, menos 1 por menos 1 igual a 25. Bien, haciendo aquí un despeje, eso es igual, esto era 1, entonces queda 25 menos 1, sobre 2, eso es igual a 12, aplicando raíz cuadrada en ambos miembros, esto será 2x más 1 igual a más menos raíz de 12. Despejamos x y obtenemos que será igual a más menos raíz de 12 menos 1 sobre 2. Es decir, existen dos valores de x para los cuales se cumple esta condición. ¿Sí? Uno de ellos es raíz de 12 menos 1 sobre 2 y el otro es menos raíz de 12 menos 1 sobre 2. ¿Sí? Bien, pasamos al tercer inciso. Dar un ejemplo de un vector ortogonal al vector 2, 1. Bien, nosotros sabemos que para que dos vectores sean ortogonales, la condición que debe cumplirse es que el producto interno entre ambos sea igual a 0. ¿Sí? Bien, aplicamos la definición de producto interno con la cual estamos trabajando. Eso será 2 veces el producto de las primeras componentes, 2 por x, más el producto de las segundas componentes, 1 por y, igual a 0. Por lo tanto, obtenemos 4x más y igual a 0. Aquí podemos despejar una de las variables, y igual a menos 4x, con lo cual encontramos la condición que deben cumplirse para que un vector sea ortogonal al vector 2, 1. ¿Sí? De hecho, encontramos la forma que tienen todos los vectores ortogonales al vector 2, 1. La forma que van a tener esos vectores es un par, donde la primera componente es cualquier número real, pero la segunda componente es menos 4 veces la primera. ¿Sí? Y si asignamos un valor a esta variable libre x, obtenemos un ejemplo de vector ortogonal. Por ejemplo, si yo asigno el valor a x1, entonces aquí voy a obtener 1 menos 4 por 1 es menos 4, y allí tenemos dos vectores que son ortogonales. Bien, por último teníamos calcular la distancia entre los vectores u y b. Recuerden que la definición de distancia es la norma de la diferencia entre esos dos vectores. Por lo tanto, la distancia que hay entre los vectores u y b dados será la norma de la diferencia de estos dos. Hacemos el cálculo. ¿Sí? Primera componente menos primera componente, segunda componente menos segunda componente, y con eso obtenemos el vector 3, 5. 4 menos 1 es 3, 3 menos 2 es 5. ¿Sí? Y la norma de ese vector con el producto interno con el cual venimos trabajando será igual a, bueno, aquí tenemos 18 más 25, eso nos da un total de 43. Raíz cuadrada de 43, que aquí ha quedado debajo, por eso no llega a visualizarse. ¿Sí? Bien, esto es entonces lo que teníamos en ese primer inciso.
De la misma manera vamos a trabajar con el segundo inciso, donde dice, bueno, dado el espacio vectorial R 2 por 2, se define el producto interno como sigue. Bueno, en este caso va a ser entre las matrices A y B, y será igual o definido como la traza entre el producto de la transpuesta de A por la matriz B. Y con eso tenemos que determinar el producto interno entre esas dos matrices, la norma de esta matriz, determinar un valor de X para que se cumpla esto, determinar X si existe, por supuesto, para que estas dos matrices sean ortogonales, y finalmente la distancia entre estas dos matrices, ¿sí? Siempre trabajando con esta definición de producto interno. Bien, nosotros vamos a tomar uno similar. En este caso el espacio vectorial es R 2 por 3 y la definición de producto interno será la traza entre A y la transpuesta de la matriz B, ¿sí? Recuerden que la traza de una matriz es la suma de los elementos de la diagonal principal. Bien, si debemos determinar el producto interno entre estos dos vectores, entonces bien, estos son los distintos incisos similares a los que teníamos que debemos determinar, ¿sí? El producto interno entre estas dos matrices, la norma de esta matriz, determinar X para que esto se cumpla, si existe, por supuesto, determinar el valor de X para que estas dos matrices sean ortogonales, si existe, y finalmente calcular la distancia entre estas dos matrices. Vamos a ir desarrollándolo uno a uno. Bien, para determinar entonces el producto interno entre estas dos matrices, dado que la definición de producto interno dice que es la traza del producto de estas dos, entonces primero vamos a determinar el producto de estas dos matrices, la matriz A y la transpuesta de B. Fíjense en que si hacemos eso, si la matriz B es de 2 por 3, entonces su transpuesta será de 3 por 2, y de esa manera estará definido el producto entre las matrices A y B transpuesta, ¿sí? Bueno, entonces escribimos la matriz A y transponemos a la matriz B, que resultaría así. Ahora hacemos el producto, eso va a ser igual. Recuerden que para realizar el producto hacemos, para obtener el elemento 1, 1, multiplicamos primer fila por primer columna. Entonces 0 menos 2 más 0, eso es menos 2. Luego, para obtener el elemento 1, 2, hacemos el producto de la primera fila con la segunda columna, obtenemos 0. Para obtener este elemento hacemos el producto de la fila 2 de la matriz A por la fila columna 1 de la matriz B transpuesta, obtenemos menos 1 y finalmente 4, ¿sí? Bien, y por último debemos calcular la traza de dicha matriz para poder obtener el producto interno entre A y B. Eso va a ser igual a la traza de esta matriz, ¿sí? Que es la que obtuvimos realizando las operaciones, y como les había dicho, la traza de una matriz es la suma de los elementos de la diagonal principal. Por lo tanto, hacemos la suma de menos 2 con 4 y eso es igual a 2. Bien, ahora debemos calcular la norma de la matriz, de una de las matrices dadas. Por definición, eso es la raíz cuadrada del producto interno entre esa matriz y ella misma. Como en este caso el producto interno está definido como la traza de la primera matriz por la transpuesta de la segunda, entonces hacemos lo siguiente: raíz cuadrada de la traza entre ese producto de matrices, transponemos la matriz, la segunda, digamos el segundo factor de ese producto, de ese producto obtenemos esta matriz de 2 por 2, calculamos la traza de la misma, suma de los elementos de la diagonal principal, 2 más 6 es 8, entonces obtenemos que la norma de esta matriz es raíz de 8.
En el tercer inciso debíamos determinar un X, si es posible, para que la norma de esta matriz sea igual a 2. Bien, recuerden que para realizar esto, aquí aplicamos la definición de norma, que como ya sabemos se define como la traza del producto entre la primera matriz y la transpuesta de la segunda. Hacemos la transposición que corresponde. También aquí lo que se puede hacer es elevar al cuadrado ambos miembros. Del producto de estas dos matrices obtenemos esta matriz de 2 por 2 y finalmente, calculando la traza de esa matriz, suma de los elementos de la diagonal principal, obtenemos 2 más 9x cuadrado más 6 igual a 2. Despejando x, fíjense en que aquí en este caso tenemos 9x al cuadrado igual a menos 6, y ahí es donde nos detenemos a analizar, ¿sí? 9 es un número positivo y x al cuadrado también es un número positivo, pero el producto de estos dos números positivos resulta menos 6, lo cual es imposible, ¿cierto? Porque el producto entre dos números positivos nunca podría ser un número negativo. Por ese motivo decimos que no existe valor de x para que la norma de esta matriz sea igual a 2. Bien, en el cuarto inciso debemos determinar si existe un valor de x para que estas matrices A y B sean ortogonales. Recuerden que dos matrices son ortogonales si su producto interno es igual a 0, ¿sí? Aplicamos la definición de producto interno, como ya lo hemos hecho anteriormente. Obtenemos que eso es igual a x menos 1 más 3 más x. Sumando los términos semejantes, aquí tenemos x más x, 2x, menos 1 más 3 es 2, y eso debe ser igual a 0 para que sean matrices ortogonales. Y de esta manera encontramos que el valor que debe tomar x para que las matrices A y B sean ortogonales es menos 1, ¿sí? Faltaría allí hacer la verificación. Por último, calculamos las distancias entre las matrices A y B. Recuerden que definimos distancia entre dos matrices como la diferencia entre ambas. En la norma de la matriz, diferencia entre ambas, ¿sí? Aplicamos esa definición, hacemos la diferencia entre estas dos matrices, obtenemos la matriz menos 1, 3, 0, menos 1, 0, 0. Calculamos la norma de dicha matriz como se explicó en el ejemplo anterior, y de esa manera queda determinada la distancia entre ambas. Bien, bueno, esto sería todo lo referente al primer ejercicio. Ahora vamos a ver para el segundo ejercicio. Dice: sean U y B dos vectores ortogonales y unitarios de un espacio vectorial euclidiano, y nos piden realizar esta demostración, ¿sí? La norma de la diferencia entre estos dos vectores es igual a raíz de 2, ¿sí? En el tercer inciso, muy similar, siendo U y B dos vectores ortogonales, es decir, el producto interno entre ambos es igual a 0, y tal que la norma de U sea igual a 2 y B sea un vector unitario, es decir, de norma 1, demostrar que la norma de la diferencia entre dichos vectores al cuadrado es igual a 5. Y en el cuarto ejercicio dice: usando propiedades y sabiendo que el producto interno entre U y B es igual a 2 y entre U y W es igual a 3, calcular estos productos internos entre vectores. Bien, se trata en todos los casos de demostraciones en cierto punto, ¿sí? Bien, para eso vamos a necesitar recordar las propiedades del producto interno, que son las que vimos al principio, ¿sí? Cada una de estas propiedades son las que vamos a utilizar para poder hacer las demostraciones. Y vamos a trabajar con un ejercicio similar. Bueno, en este caso yo he tomado el mismo ejercicio 2,
¿sí? Tenemos que demostrar que la norma entre la diferencia entre estos dos vectores es igual a raíz de 2. Cuando uno debe demostrar, una de las técnicas consiste en partir de uno de los miembros y llegar al otro, ¿sí? Aplicando definiciones, propiedades, todo lo conocido para poder llegar a mostrar esa igualdad. Bueno, nosotros por definición de norma, ¿qué es lo que sabemos? Que la norma de este vector es el producto interno entre ese vector y el mismo, ¿sí? Bien, además por propiedad 3, bueno, y 4 que la complementa, este producto interno, ¿sí?, entre estos vectores se puede expresar como el producto interno de U con U, ¿sí?, menos el producto interno de U con B, de U con B, menos el producto interno de B con U, más el producto interno de B con B, ¿sí? Bien, además, por definición y por propiedad 5, el producto interno entre U y U es lo mismo que la norma de U al cuadrado. Si recordamos cómo se definía la norma de un vector, entonces esto es una simple deducción, ¿sí? Aquí además sabemos que el producto interno es conmutativo, así que cuando tenemos U por B es lo mismo que B por U. Así que estos dos términos serían iguales, por eso es que ponemos menos 2 U por B, más lo mismo que hemos hecho aquí con U, el producto interno de B con B se puede expresar como la norma de B al cuadrado. Ahora, como los vectores U y B son ortogonales, entonces el producto interno entre U y B será igual a 0. Así que este factor es 0, por lo tanto este término se hace 0, ¿sí? Y además son vectores unitarios. Eso significa que la norma de dichos vectores es igual a 1. Así que esto es 1 y esto es 1. Así que haciendo esa sustitución tenemos 1 menos 2 por 0 más 1 y eso es igual a raíz de 2. Por lo tanto, hemos partido del primer miembro, llegamos al segundo miembro y de esa manera queda demostrada la igualdad. El ejercicio 3 es muy similar a lo que hicimos aquí, así que pasamos directamente al ejercicio 4. Usando propiedades y sabiendo que el producto interno de U con B es igual a menos 1 y de U con W igual a 2, calcular el producto interno de U con B menos W, de U con menos 3B y de 2U con menos B. Por propiedad 3, nosotros sabemos que el producto interno entre U y B menos W es igual al producto interno de U con B menos el producto interno de U con W. Ahora, por hipótesis, sabemos que el producto interno de U con B es igual a menos 1 y el producto interno de U con W es igual a 2. Por eso aquí ponemos, esto es menos 1 menos, esto es 2, menos 1 menos 2 es igual a menos 3. Vamos con el segundo inciso. En este caso, fíjense en que uno de los vectores está multiplicado por un escalar, así que por propiedad 6, eso es el escalar menos 3 multiplicado por el producto interno de U con B, que por hipótesis sabemos que es igual a menos 1. Entonces sustituimos menos 3 por menos 1, eso es igual a 3. Y para el tercer inciso también aplicamos la propiedad 6. En este caso, tanto el vector U como el vector B están multiplicados por un escalar. Entonces lo expresamos, bueno, en principio yo lo expresé así, como 2 por el vector U con el vector menos B, y luego 2 por menos 1, ¿sí?, porque aquí el B está multiplicado por el escalar menos 1, por el producto interno de U con B. Es decir, 2 por menos 1 por menos 1, eso es igual a 2. ¿Sí? Y con esto terminamos por ahora y hemos resuelto los ejercicios similares a los 4 primeros ejercicios del trabajo práctico número 7. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.